Esto sucedió cuando tenía 18 años. Ahora tengo 22. Vivo en San Antonio, Texas. Era mi último año de secundaria, pero fue justo cuando el COVID acababa de empezar a estallar, así que todo comenzó a cerrar, incluida mi escuela. Aunque se suponía que todos debían quedarse en casa y estar en cuarentena, mi grupo de amigos y yo salíamos más que nunca. No había mucho que hacer, ya que todos los negocios no esenciales estaban cerrados. Pero algo sobre mí es que me encanta la exploración urbana o explorar lugares embrujados. Hasta el día de hoy, todavía lo hago. No soy de los que se asustan fácilmente. He tenido un par de experiencias con gente sin hogar, cultos, incluso me han apuntado con una pistola, pero nada se compara con lo extraña y espeluznante que fue esta única ocasión que encontré mientras exploraba. Continuando, por esa época empecé a hablar con una chica con la que tenía una clase en la secundaria. Su nombre era Clarissa. Si no fuera por ella, que confirmó mi coartada de lo que pasó esa noche, estoy seguro de que ninguno de mis amigos me habría creído. Todavía estábamos como empezando a salir, pero de alguna manera la convencí de explorar un parque natural boscoso a las 3 de la mañana aquí en San Antonio. El parque se llama O.P. Chabel. Es relativamente agradable, seguro y muy pintoresco durante el día, pero de noche puede ser un lugar peligroso y la policía suele vigilar las entradas al área por la noche, manteniendo a la gente alejada. En el 2016, una mujer de 24 años llamada Lauren Bond fue brutalmente asesinada y apuñalada más de 20 veces, y en el 2021, un chico que exploraba el bosque fue baleado. Clarissa y yo llegamos al parque alrededor de las 3 de la mañana. Es súper espeluznante y está completamente oscuro. Los árboles hacen un muy buen trabajo cubriendo la luz de la luna. No me gusta tener la linterna encendida porque entonces mis ojos no pueden adaptarse a la oscuridad y realmente solo puedes ver lo que está iluminado por la luz. Además, no querría que alguien viera mi luz desde lejos, así que prefiero mantenerlas apagadas mientras exploro. Llevábamos probablemente unos 15 o 20 minutos caminando por el sendero principal. No planeaba estar allí por mucho tiempo porque era un poco espeluznante y extrañamente silencioso esa noche. Conocía un sendero que se desviaba del camino principal y que llevaba de vuelta a donde estaba estacionada mi camioneta. Le dije que podíamos tomar ese sendero, esencialmente haciendo un círculo completo en lugar de caminar todo el camino de regreso. Ella estuvo de acuerdo, y así comenzamos a caminar por ese sendero secundario. Llevábamos apenas unos 2 minutos en el sendero secundario cuando, de repente, de la nada, una flauta comenzó a sonar. Clarissa y yo nos detuvimos en seco y nos miramos, simplemente escuchando. Quienquiera que la estuviera tocando, lo hacía con una cadencia perfecta y sonaba como si estuviera interpretando algún tipo de pieza musical. Sin embargo, no hubo tiempo para que yo procesara que podía sonar bien. Era terriblemente espeluznante. Como dije antes, no me asusto fácilmente, pero a los 15 segundos del solo de flauta, Clarissa comenzó a temblar de miedo y al borde del llanto. Yo estaba más bien escuchando, pero cuando Clarissa comenzó a rezarle a Dios para que la salvara y perdonara sus pecados, fue cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. Para ser claro, era súper difícil determinar de dónde venía el sonido de la flauta. Parecía venir de la dirección del sendero principal anterior, que era paralelo a donde estábamos, con quizás unas 30 o 50 yardas de bosque en medio, pero se hacía cada vez más fuerte y más cercano, hasta el punto en que parecía que el sonido estaba justo encima de nosotros. Clarissa no podía ni concentrarse porque estaba muy asustada, así que supe que tenía que armarme de valor y sacarnos de esta situación. Esto va a sonar cursi, pero le dije, no te preocupes, no voy a dejar que te pase nada, y le propuse que corriéramos por el sendero secundario para alejarnos. Y así lo hicimos. Empezamos a correr. Creo que la flauta dejó de sonar,
pero era difícil notarlo porque estaba más concentrado en salir de allí. Solo habíamos avanzado unos 30 pies cuando, de la nada, oímos el crujido de los arbustos y el chasquido de hojas y ramas antes de que algo grande se lanzara a través del sendero justo delante de nosotros. Ahora, esto bien podría haber sido un ciervo o algún tipo de fauna más grande, pero fue tan extraño porque casi pude sentir el tamaño de lo que sea que estaba frente a nosotros. No sé si fue por el viento o qué. Lo único es que nunca vi una silueta o una forma de nada frente a nosotros. Otra cosa extraña es que no lo oí venir y no lo oí huir. Solo oí el rápido movimiento justo cuando estaba delante de nosotros. Tan pronto como sentimos y oímos lo que sea que se cruzó por el sendero, obviamente nos dimos la vuelta y corrimos en la otra dirección hasta que volvimos al punto original donde oímos la flauta. Y entonces, como si quien la tocaba estuviera esperando que regresáramos, la flauta comenzó a sonar de nuevo, fuerte y justo encima de nosotros. Esta vez era casi como un repique, sonaba como si perteneciera a alguna canción de giga irlandesa o algo así, pero el repique todavía tenía cadencia. Sin embargo, seguía siendo imposible determinar de dónde venía el sonido. Simplemente nos rodeaba. En este punto, mis instintos de lucha o huida se activaron porque estábamos atrapados. Teníamos dos opciones: o volver al sendero secundario donde oímos ese aterrador movimiento justo delante de nosotros, o volver al sendero principal donde estaba la flauta y cualquier psicópata que la estuviera tocando. El sendero secundario era definitivamente más aterrador porque era más oscuro y estaba rodeado de un bosque más denso, y al menos el sendero principal era un camino de cemento. Por lo tanto, le dije a Clarissa, que todavía temblaba de miedo: empecemos a correr por el sendero principal de vuelta a la camioneta. Corrimos de regreso. La adrenalina todavía bombeaba, así que convertimos la caminata de 20 minutos en un trote de 7 u 8 minutos, y en algún punto de la carrera, el ruido de la flauta debió de parar. A lo largo de la carrera de vuelta, había un baño portátil aleatorio y yo estaba muerto de miedo porque, ¿y si alguien estaba al otro lado o escondido dentro? Parecía estar algo paralelo a donde habíamos estado antes. Afortunadamente, no vi a nadie ni señales de que alguien hubiera estado allí. De hecho, mi camioneta era el único vehículo en el área cerca de la entrada principal al bosque. Llegamos a la camioneta y me alejé a toda velocidad de allí. Al día siguiente, les conté a todos mis amigos sobre ello y busqué por todo internet para ver si alguien se había encontrado con algo así. La gente afirma encontrarse con fantasmas, cultos, animales haciendo ruidos aterradores, pero un suave y rítmico solo de flauta. No pude encontrar nada sobre eso, o quizás simplemente no busqué lo suficiente. Traté de averiguar todas las posibilidades. Hay algunas casas que eventualmente conducen a un vecindario en el borde lejano del bosque, pero esas casas están al menos a un par de millas de distancia y estábamos bastante adentrados en el bosque, así que no hay forma de que el sonido pudiera haber viajado tan lejos. Porque te digo, la flauta se oía clara como el agua y eran las 3 de la mañana. Obviamente, nunca descubrí quién tocaba esa flauta o qué fue lo que se cruzó justo delante de nosotros. De hecho, me dieron escalofríos al escribir esta historia. Cuanto más lo pienso, en realidad parece más paranormal que algo aterrador a un nivel tangible. No sé si fue una persona, un fantasma, un culto o qué. Realmente espero que alguien pueda tener una explicación racional. De cualquier manera, nunca volví a esos bosques por la noche. Todavía exploro muchos lugares espeluznantes, pero nunca me he encontrado con algo así de nuevo. Soy un chico de 20 años. Trabajo en un hospital de tamaño mediano en el noroeste de Alabama como técnico de farmacia. Trabajo en un turno de noche temprano, de 6 de la tarde a 4 de la mañana. También estoy a cargo de abastecer los quirófanos. Trabajo durante 7 días seguidos y luego tengo 7 días libres. Trabajar los 7 días apesta, pero los 7 libres se sienten increíbles. Trabajo de jueves a miércoles, y en mi sexta noche de trabajo, un martes,
Salí un poco antes para quedarme con mi esposa en la casa de su tía, a unos 30 minutos de nuestra casa. Ella estaba cuidando a sus primitos mientras su tía y su tío estaban de viaje. La casa no tenía cortinas, así que ella se sentía inquieta durante las pocas noches que estuvo allí. No fui con ella al principio porque era durante mi semana de trabajo y me dijo que realmente no tenía sentido si iba a llegar alrededor de las 5 de la mañana y luego irme a dormir una vez que el sol comenzara a salir. Pero en su última noche de niñera, se sintió extremadamente ansiosa, así que le dije que iba para allá. Ella es terca, pero me lo agradeció y se sintió mucho mejor una vez que llegué. Trabajar en el turno de noche durante los últimos 2 años realmente me ha afectado mentalmente y creo que he empezado a desarrollar un ligero insomnio. Literalmente no pude dormir después de llegar a la casa de la tía de mi esposa. Esto no es nada nuevo, pero nunca me había quedado despierto por más de unas 28 horas antes. Incluso si quisiera, no podría dormir porque teníamos un día muy grande por delante. Teníamos que dejar a sus primitos en la escuela, un amigo tenía una fiesta de revelación de género. Teníamos que ir de compras porque no teníamos comestibles en casa ya que ella había estado fuera los últimos 3 días, y yo tenía que estar en el trabajo a las 6 de la tarde. Terminé durmiéndome en el coche por un poco menos de 10 minutos. Realmente sentía esa ola de somnolencia venir sobre mí, pero terminé tomando un Red Bull enorme y otra bebida energética una vez que llegué al trabajo. Hice que mi esposa me llevara al trabajo y me recogiera, ya que mis frenos necesitaban ser cambiados y no estaba conduciendo mi coche, y también porque ninguno de los dos confiaba en que yo condujera su coche con más de 24 horas sin dormir. Ya era miércoles por la noche y había estado despierto desde aproximadamente las 2 de la tarde del martes. Mi turno empezó bien. Si podía mantenerme ocupado, esa sensación de cansancio no me afectaba realmente. Me puse los auriculares y estaba escuchando música mientras abastecía los quirófanos con sus medicamentos. Era una noche de semana, así que todavía había algunas cirugías tardías terminando y el personal de limpieza estaba limpiando algunos quirófanos que se habían utilizado. No es raro que el personal de cirugía entre en la habitación en la que estaba y coja algo que a la habitación que estaban usando le pudiera faltar, así que normalmente me doy la vuelta y al menos sonrío, y ellos me devuelven la sonrisa. Estaba en mi propio pequeño mundo, abasteciendo la máquina Omnichel con medicamentos y escuchando música, cuando oí que la puerta detrás de mí se abría. Se escuchó ese distintivo chirrido agudo que hace una puerta cuando sus bisagras necesitan ser engrasadas e hizo el fuerte estruendo que las pesadas puertas de madera hacen al cerrarse. Así que me di la vuelta para ver quién era, como siempre, excepto que no había nadie allí. No me preocupé realmente. Quizás abrieron la puerta, vieron que estaba allí y simplemente decidieron ir a otra habitación. Así que continué. Mientras empujaba mi carro hacia la siguiente habitación, la luz en esta estaba apagada. Abrí la puerta y juro que vi a alguien encorvado junto a la máquina Omnichel, hurgando en el contenedor de objetos punzantes. Si no sabes lo que es eso, es un contenedor donde se desechan agujas y viales después de su uso, en lugar de simplemente ponerlos en un cubo de basura normal. Alguien ya había sido sorprendido haciendo esto antes en busca de morfina y, consecuentemente, fue despedido. Encendí la luz. Iba a preguntar qué estaban haciendo, pero cuando encendí la luz, no había nadie allí. Vale, ahora estaba empezando a asustarme un poco. No sabía el plazo de tiempo en el que podrías empezar a alucinar después de no dormir durante más de 24 horas, así que me dije a mí mismo que probablemente estaba viendo cosas. Solo necesitaba calmarme. Terminé de abastecer cirugía sin más incidentes y regresé a la farmacia. A las 2 de la mañana, todas las noches, tenemos que entregar medicamentos específicos para pacientes a la estación de enfermeras. Voy a usar el 5º piso como ejemplo de cómo están distribuidos los pisos, pero cada número de piso corresponde al piso en el que estaban. Hay 3 ascensores en el medio del piso. Si vas a la izquierda al salir del ascensor, está el lado 50 y 100 y 50 y 200, y si vas a la derecha,
está el lado 50 y 400, 50 y 500. Hay 2 alas a cada lado, por lo que hay habitaciones de pacientes numeradas del 50 y 105 al 50 y 115, y la otra ala tiene habitaciones del 50 y 201 al 50 y 215. Cada piso está distribuido exactamente de la misma manera, por lo que cada ala tiene 15 habitaciones a cada lado. Para acortar los nombres de los pisos, sin embargo, me referiré a ellos como 51, 52 y 54, 55. Recientemente, el quinto piso, específicamente el lado 54-55, había estado en remodelación, por lo que nuestro piso de desbordamiento, el tercer piso, era donde ponían a los pacientes que estaban en el lado 54-55 del quinto piso mientras remodelaban. El lado 54-55 estaba vacío porque no había mucha gente en el hospital esa noche. Subí por el hospital entregando medicamentos a la estación de enfermeras, piso por piso, hasta que llegué al quinto piso. Fui al lado 51-52, entregué los medicamentos y decidí ir a ver el progreso del lado 54-55. Mientras me acercaba, simplemente me asusté. No había enfermeras ni pacientes, solo los largos pasillos vacíos. Los quirófanos ya están vacíos y desolados la mayoría de las noches, así que estoy acostumbrado a caminar por allí sin problemas, pero ver habitaciones de pacientes vacías simplemente me dio escalofríos. Caminé lentamente por el lado 55. Oí un ruido que sonaba como el traqueteo de una de las camas del hospital. Al pasar por la 5512, descubrí rápidamente cuál era el ruido. Al mirar dentro de la habitación, vi a un anciano temblando violentamente como si estuviera teniendo una convulsión. Le corría sangre por los ojos, la nariz y la boca. Hacía este sonido de gorgoteo y gemido, casi como los sonidos que hacen los zombies en The Walking Dead. Un monitor pitaba frenéticamente como lo hace cuando un paciente está en código. Mi corazón se detuvo cuando vi esto y di un paso rápido detrás del marco de la puerta. Inmediatamente volví a entrar en la habitación al darme cuenta de que este hombre necesitaba atención médica desesperadamente, pero cuando volví a mirar, no había ningún hombre. La cama estaba limpia y hecha, el monitor estaba apagado y no había señales de que alguien hubiera estado en esa habitación durante al menos un día entero. En ese momento pensé que seguro que estaba alucinando. Rápidamente volví a los ascensores y bajé al primer piso, donde está la farmacia. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, un anciano con una camisa de seguridad y una placa del hospital subió al ascensor. Me dio una palmada en el hombro al pasar a mi lado. Era el mismo hombre que había visto momentos antes teniendo una convulsión y haciendo esos ruidos de zombie. Me sonrió mientras las puertas se cerraban y vi los números en el ascensor subir hasta el quinto piso. No pulsé el botón para que el ascensor volviera a bajar, pero el mismo ascensor bajó al primer piso y se abrió. No había nadie en el ascensor. Corrí de vuelta a la farmacia y me senté en una silla durante el resto de mi turno hasta que mi esposa vino a recogerme. Mientras esperaba, busqué en Google cuándo empiezan las alucinaciones cuando no has dormido. Decía que entre 30 y 48 horas, y yo estaba en la hora 38 sin dormir, así que tenía sentido. La farmacia está ubicada directamente debajo del lado 54-55, así que cuando entro, puedo ver la ventana al final del ala del hospital en el lado 24, 34, 44 y 54. A veces, mientras espero el ascensor en ese lado para volver a bajar a la farmacia, miro por la ventana. Mientras caminaba hacia el coche de mi esposa, volví a mirar hacia la ventana del quinto piso y vi al mismo anciano mirándome a través de la ventana. Me dieron escalofríos al entrar en el coche de mi esposa. No dije nada sobre lo que vi esa noche. No estoy seguro de por qué habría alucinado a ese hombre en específico, ya que nunca lo había visto antes, y aunque lo hubiera visto, no tiene ninguna importancia en mi vida. Sin embargo, todavía no estoy seguro de si eso fue siquiera una alucinación o si lo que vi esa noche fue real. Ciertamente se sintió real. Me fui a dormir inmediatamente después de llegar a casa. No he vuelto a ver a ese hombre,
pero esto fue hace poco menos de 2 semanas. Vivo con mi novio en la casa que es de su propiedad. Es una casa modesta en un buen vecindario. La delincuencia violenta aquí es típicamente baja. Digo que es una casa modesta porque, en comparación con las otras casas del vecindario, es de las más pequeñas. Pero tener una casa más pequeña en este vecindario sigue siendo muy deseable porque nos permite vivir en una buena ciudad sin tener una casa multimillonaria. Es de una sola planta, 3 habitaciones y 2 baños, con un sótano. Estamos en una calle muy tranquila con mucha privacidad. La forma en que la calle se curva proporciona esta privacidad óptima, ya que cuando salimos de la casa, no hay una sola casa vecina directamente frente a nosotros. Hay 8 casas en total en nuestra cuadra. Más abajo en la cuadra hay una pequeña área boscosa. Mi novio, Maike, estuvo fuera un fin de semana en Las Vegas para una despedida de soltero el pasado octubre. Estuve sola de jueves a lunes. El viernes después del trabajo, invité a algunas de mis amigas a una noche de vinos. En algún momento, mientras estábamos en la sala de estar viendo películas de terror, sonó el timbre. Todas nos quedamos en silencio y nos miramos con las mismas caras. El timbre sonando tarde en la noche mientras veíamos una película de terror casi se sentía irreal. Fui a ver sigilosamente si podía ver quién estaba afuera en el porche, pero no pude ver desde la ventana. Hay un pequeño panel de vidrio en la parte superior de la puerta, así que eché un vistazo a través de él. Había como 4 coches en la entrada. Tenían que saber que había gente en casa, pero no vi a nadie en el porche. Volví con mis amigas y, aunque todas estuvimos de acuerdo en que fue extraño, aceptamos que solo fue una broma de tocar el timbre y salir corriendo muy inoportuna. Después de que todas se fueron, ya era lo suficientemente tarde como para irme a la cama y quedarme dormida de inmediato, pero me desperté esa noche, ni siquiera una hora después, porque el timbre sonó 2 veces. Miré mi teléfono y era como la 1 de la mañana. Nadie tiene por qué estar en tu puerta a esa hora. Inmediatamente llamé a Maike y contestó sonando muy borracho en un bar ruidoso. Tuvo que ir a un baño para poder oírme. Una vez que me escuchó, me dijo que me quedara en el dormitorio y no le abriera la puerta a nadie. Ni una sola vez sugirió llamar a la policía, así que me abstuve de hacerlo por ahora. Terminamos nuestra llamada e intenté mantener la calma y volver a dormir. Justo cuando mi ritmo cardíaco comenzaba a disminuir y empezaba a calmarme, escuché algo desde afuera, una especie de sonidos de chasquidos, hasta que hubo un golpe en mi ventana y la voz de un hombre dijo: «Oye, ¿hay alguien en casa? Necesito ayuda aquí fuera». Agradecí al Señor que las persianas estuvieran cerradas. No podía ver quién estaba afuera y ellos no podían verme a mí. En lugar de irse, volvió a golpear la ventana. Dijo: «Sé que estás en casa». Esto fue lo que me impulsó a llamar a la policía. Nunca oí al hombre de afuera alejarse de la ventana. Por lo que yo sabía, todavía estaba parado afuera, así que susurré todo el tiempo mientras estaba al teléfono denunciando que alguien intentaba entrar en mi casa. Llámenme dramática o exagerada, pero estaba asustada y quería a la policía aquí lo antes posible. En unos 5 o 10 minutos, el timbre volvió a sonar, seguido de fuertes golpes. Salí, me acerqué a la puerta principal y pregunté quién era. La voz de un hombre dijo: «Es la policía». Era una voz diferente a la del otro tipo. Miré a través del cristal y confirmé que eran un par de policías. Les abrí la puerta y, de buenas a primeras, el oficial más alto que estaba al frente entró directamente en mi casa sin que yo siquiera lo invitara. Dijo que estaban respondiendo a mi informe de un disturbio, y yo dije: «Hay un hombre merodeando por la casa, tocando el timbre y golpeando mi ventana». No quiero que una gran parte de mi relato de la historia sea sobre este oficial de policía en particular, pero era el hombre más grosero que he conocido. Sentí que estaba en un viaje de poder. Fue degradante conmigo, diciéndome que me callara y hablando por encima de mí mientras intentaba explicar. Tampoco pareció tomar mis afirmaciones muy en serio. Su compañero no dijo una palabra, solo se quedó atrás. El más alto me preguntó detalles que ya había dejado claro que no tendría,
como el aspecto del hombre cuando declaré claramente que no lo había visto. Y el oficial de hecho me dijo, bueno, usted es la que nos llamó, señora. Si no quiere nuestra ayuda, podemos irnos. Me quedé completamente desconcertada. Nunca antes había llamado a la policía y nunca esperé tal falta de profesionalismo. Me disculpé y dije, es que estoy asustada. Fue por esa época que los dos oficiales caminaron alrededor de la casa con sus linternas. Dieron una vuelta completa y luego regresaron, pero honestamente, no revisaron muy a fondo. Los observé a través de las ventanas. Volvieron a la puerta y me dijeron que no podían hacer nada si no tenía cámaras o pruebas de que el hombre intentara cometer algún delito. Luego, los dos policías se fueron. No me sentí nada mejor, salvo por el hecho de que quizás quien quiera que fuera ese hombre vio que llamé a la policía. Volví a la cama y, afortunadamente, la siguiente vez que me desperté fue con la luz del sol colándose por las persianas cerradas. Eran alrededor de las 10 de la mañana. Era sábado, y esa noche mi amiga tenía una fiesta de Halloween para la que iba a ayudar a preparar durante el día. Hice algunas compras y, ya que estaba, compré algunas cosas para la fiesta. Mi disfraz era de Vilma de Scooby-Doo, y mi amiga que daba la fiesta era Dab. Llegué a su casa sobre las 6 de la tarde. La fiesta empezó a las 9 y se animó de verdad sobre las 10:30. Estuve allí hasta bastante tarde, probablemente salí de su casa un poco después de la 1 de la mañana. Estaba en condiciones de conducir, ya que no bebí mucho, salvo unas cuantas cervezas. Cuando llegué a casa, noté inmediatamente una corriente de aire frío en la casa. Después de dejar mis cosas en la mesa del comedor, noté la ventana abierta. Fui a cerrarla, tratando de recordar por qué la habría abierto. Fui a lavarme los dientes, pero luego, cuando salí del baño, noté que la puerta del sótano estaba abierta de par en par. Me quedé helada. Fue entonces cuando empecé a oír este sonido de chasquido, débil pero constante. A medida que me acercaba a las escaleras del sótano, me di cuenta de que venía de allí abajo. Y entonces llegué a lo alto de las escaleras, miré hacia el sótano completamente oscuro, y el chasquido se detuvo de repente. Una voz desde abajo dijo de pronto, «Finalmente estás en casa». Con eso, cerré de un portazo la puerta del sótano y salí corriendo con mi teléfono. Golpeé la puerta del vecino hasta que me abrió y decidí llamar a la policía en la seguridad de la casa de mi vecino. Desafortunadamente, fueron los mismos dos oficiales los que regresaron a mi casa. Mi vecino me acompañó esta vez mientras hablaba con ellos, y creo que eso pudo haber tenido algún tipo de impacto en la actitud de ese policía más alto. No fue tan grosero esta vez. Él y su compañero revisaron la casa mientras mi vecino y yo esperábamos en la sala de estar. Finalmente, después de su búsqueda inicial, les mostré algunos de los lugares donde me imaginaba que alguien podría estar escondido. Básicamente, puse toda la casa patas arriba mientras también hablaba por teléfono con mi novio borracho. Cuando estuve segura de que ya no había nadie, empaqué una maleta para ir a quedarme con mi hermana hasta que Maike regresara. Esta vez, cerré con llave todas las ventanas antes de irme. La principal lección de mi historia es, si tienes ventanas que se abren lo suficiente como para que alguien se cuele, asegúrate de que siempre estén cerradas con llave cuando estén cerradas. Todavía vivimos en esta casa hoy, pero durante unos meses me negué a estar sola en la casa por periodos prolongados. Todavía tengo estrés postraumático por esto y a veces tengo pesadillas en las que creo que escucho golpes en la ventana y entonces me despierto.